Amado hermano, amada hermana, persona que nos ve o nos escuche, quiero que en el tiempo vuelvas y que recuerdes el momento cuando recibiste al Señor. El momento cuando creíste en el Señor. Cuando pusiste tu fe en Él. Y quiero preguntarte directamente, ¿qué fue lo que te atrajo de Él? ¿Cuál fue la virtud de nuestro Señor que te atrajo? Porque hay varias, hay tantas que es imposible describirlas en esta mañana. Pero ¿qué fue lo que te atrajo de Él? ¿Acaso sería su poder indescriptible? ¿Sería ese poder liberador del Señor lo que te atrajo a Él? Hubo un hombre en los evangelios, el endemoniado Gadareno, y ese hombre dice que estaba poseído por Satanás. Nadie le podía controlar. Vivía en los cementerios y se hacía autolaceraciones, se dañaba a sí mismo. Pero fue el poder del Señor Jesús el que lo transformó por completo. Aquel que era indomable, que parecía como una bestia salvaje, era como una bestia. Lo había tomado Satanás, le había poseído el corazón al encontrarse con Jesús y al ser liberado por el Señor. Luego dice el relato que cuando lo vieron, ese hombre estaba sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio. ¿Sería ese poder el que a ti te atrajo de nuestro Señor? A lo mejor fuiste liberado de algo así. O quizás te atrajo del Señor su aceptación. Entendiste que eras tan poco, pero aún así Él te aceptó. ¿Recuerdas la historia de aquel ciego mendigo llamado Bartimeo? A lo mejor tú estabas en esa condición también y eso fue lo que te atrajo del Señor. Cuando a lo mejor estabas desechado por alguna persona, estabas desechado por algunas partes de la sociedad, te sentías relegado, te sentías discriminado, a lo mejor te sentías como Bartimeo. Pero de pronto alguien tomó la gran comisión y te la llevó y te dijo: mira, el maestro te llama. Y eso hizo que aquel ciego, quizás como tú, se quitara la capa que tenía, se quitara los harapos que tenía y entonces caminara hacia el Señor. ¿Te acuerdas? Fue eso lo que te atrajo, su aceptación, saber que Él te aceptaba tal cual estuvieras. O a lo mejor fue su perdón. ¿Sería eso? ¿Te acuerdas aquella mujer que fue sorprendida, según dice el texto bíblico, en el acto mismo del adulterio? Y fue llevada ante el Señor para ver qué hacía el Señor, pues la ley decía que había que apedrearla. Por cierto, no solamente la ley decía que había que apedrearla a ella, había que apedrear también al hombre. Pero no, la trajeron a ella. Parece que todo esto fue una trampa bien orquestada. No tanto para la mujer o contra la mujer, sino contra el Señor. Oh, pero en aquel momento donde pululaba el pecado, donde estaba el pecado en la atmósfera, el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y aquella mujer quedó sin acusadores, porque todos se fueron
uno por uno, empezando desde los mayores. Y aquella mujer escuchó del maestro: vete y no peques más. A lo mejor sería el perdón del Señor lo que en el momento en el que tú conociste a Cristo te atrajo a Cristo. Y hay tantas otras cosas más. La mujer que tenía la hemorragia, tenía flujo de sangre, y apenas extendió su mano, porque ella dijo: si tan solo su manto tocare, seré salva, seré sanada de esta enfermedad. Y eso fue lo que sucedió. A lo mejor el Señor te atrajo, la virtud que te atrajo de Él fue alguno de sus milagros. Oh, hay tantas virtudes en el Señor. Cómo Él nos toma, cómo Él nos bendice. Recuerda ese momento. ¿Cuándo recibiste al Señor? ¿Cuál fue aquella virtud, aquella característica del Señor que te atrajo a Él? Su poder, su sanidad, su perdón, su aceptación. ¿Acaso tú serías como aquel ladrón en la cruz? No en tus actos, no me refiero a tus actos, me refiero a esa seguridad que el Señor le dio al ladrón en la cruz. Cuando vio el sacrificio del Señor, cuando le vio en la cruz, y el mismo malhechor decía: nosotros estamos aquí por lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre ningún mal hizo. Y él le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre vio el sacrificio. Fue el sacrificio del Señor lo que te capturó tu corazón para decir: sí, me entrego a Él, sí, lo sigo a Él. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cómo estaba tu alma? ¿Cómo estaba tu ser cuando viniste a Él? ¿Lo recuerdas? ¿Alguna de estas características o quizás alguna otra? Pues yo quiero que en este día recuerdes, que en este día tú pienses, que medites, que eso mismo que tú experimentaste y que yo he experimentado y que todos aquí hemos vivido, eso es lo que vive un mundo ahora sin Cristo. ¿Necesitabas ser perdonado? ¿Pensabas en tu vida? ¿Tenías ese pensamiento que no podía ser perdonado? Y conociste al Señor y encontraste la gracia que fluye como un manantial inagotable. Pues eso lo necesitan otras personas. Encontraste en el Señor el poder para ser liberado de alguna enfermedad, de alguna dolencia, o incluso del mismo diablo. Bueno, eso lo necesitan personas hoy en día. Lo están necesitando personas hoy en día. Hay gente que aún rodeados de gentes se sienten solos, se sienten no aceptados. Eso es lo que ellos viven, y ellos necesitan que nosotros les llevemos este mensaje de la gran comisión. Eso que tú viviste, eso lo están necesitando otros. Conocer al Señor, ver al Señor. Vayan, decía el Señor. Nuestro texto dice: vayan y hagan discípulos. Mateo capítulo 28, desde el 16 en adelante. Eso es lo que nos dice: vayan. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso es lo que describe nuestro texto. Empezamos a estudiarlo desde el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y ese fue la base para nuestro primer aspecto la semana pasada. No terminamos el estudio, por eso hoy hago este breve repaso. Esa frase, pero algunos dudaban,
entendiendo que el entorno del pasaje habla acerca de la gran comisión. En Mateo 28, capítulo 16, la gran comisión. Y entendiendo, amada iglesia, haciéndote a ti conocedor y conocedora, que es la presencia de Jesús, es la presencia del Señor, el Señor resucitado, el Señor poderoso, que necesitamos nosotros para ir y hacer discípulos. Sin su presencia no podemos. Y muchas veces dudamos. Por eso la presencia del Señor Jesús es necesaria. Aspecto número 1, para creer. Porque dudamos. Y eso lo hablábamos la semana pasada. Número 2, para mostrarnos su compañía. Eso está en el versículo 18. Y Jesús se acercó entonces a ellos. Y ese acercamiento, esa presencia del Señor, esa relación íntima con Él, vivir, sentir, palpar, experimentar su presencia, eso es lo que necesitamos en la gran comisión. Creo que ninguna persona que está en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, ninguna alma que ya ha tenido el conocimiento de Jesucristo y que está en la presencia del Espíritu Santo, puede dejar pasar esto por alto. Oh, no puedes dejar pasar esto por alto. Ir y hacer discípulos. Mostrarnos su compañía. El Señor dice esa primera frase, y Jesús se acercó. No estaba de lejos. Ejemplificaba esto cuando me acerqué a algunos de ustedes la semana pasada. Ustedes pueden ver esta predicación y escuchar y ser edificados en nuestra dirección en YouTube. Pero quiero enfatizar en eso para que usted no vaya a perderse lo que significa que el Señor se acercó a ellos. En tercer lugar, hablábamos de la necesidad de la presencia de Jesús para hablarnos, para escucharle a Él. Esa segunda parte del versículo 18, que hasta allí precisamente llegamos la semana pasada, describe a un Jesús que se acerca y entonces les habla. Y fueron pocas palabras. Y Él comienza a darles las palabras de la gran comisión. Y miren, esto es urgente. Esto es urgente. Esto es mucho más importante que cualquier cosa que usted experimente ahora, cualquier dolor, cualquier problema. Esto es más importante que cualquier cosa, porque esto está hablando del destino eterno de alguna persona que tú y yo conozcamos. Jesús nos habló directamente. Y nos habla a través de su palabra, porque algunas veces necesitamos el ánimo, porque algunas veces necesitamos que se nos dé un espaldarazo, que se nos dé una palabra de motivación. Por eso fue. Quería hacer énfasis especial y directo en lo importante que es esa palabra escrita de Dios. Y recuerdan cómo algunos de ustedes compartieron algunos versículos que les han ayudado en su peregrinaje cristiano. Y hablaban de algunos de ellos. El día de hoy, entonces nosotros, recordando lo que pasó cuando tú y yo nos entregamos al Señor, ¿qué fue lo que nos atrajo de Él? Convertimos eso que nos atrajo de Él en una necesidad de las personas que nos rodean, porque ellos están iguales que nosotros. Necesitamos su presencia. Y esa presencia de Jesucristo en tu vida, en mi vida, la presencia del Señor en este ministerio está garantizada. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este ministerio necesitamos su presencia.
Podemos tener muchas cosas aquí y podemos dejar de tener muchas cosas aquí, pero nunca su presencia. La iglesia Calvary en español nunca debe dejar de buscar su presencia. Nunca sentir, vivir, experimentar, palpar su presencia. Necesita su presencia en el cuarto aspecto, según vemos en este texto, para mostrarnos su poder. Y no solamente para mostrarnos su poder, sino para darnos su poder. La iglesia del Señor tiene el poder. Él nos ha dado el poder. Se me ha dado, decía el Señor, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestro Rey tiene poder en el cielo y en la tierra. Él es poderoso. Su reino no tiene fin. Su reino no acabará jamás. Él es el que está contigo. Él es el que está a tu lado. En una ocasión el pueblo de Israel necesitaba la ayuda del Señor y desconfiaba. Y entonces allí es cuando Él escucha las palabras: Jehová peleará por vosotros como poderoso gigante. Él peleará por vosotros la batalla. Sientes esa presencia del Señor. Sientes esa presencia poderosa a tu lado. Sientes esa presencia de Él que es capaz de derribar a tus enemigos. Y que si no los derriba en ese momento, te da a ti esa unción que te permite caminar sabiendo que Él va contigo. Donde quiera que vayas, no vas solo, hermano, hermana. Donde quiera que estés, Él va contigo. Gracias, Jesús. Vive en tu corazón y produce ese poder. Cuando la fe falla, allí está Él. Oh, no es como algunos que cuando necesitamos que nos den una mano, nos dan un puntapié. No, Él extiende incluso las dos manos para levantarte. Dios mío, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y ese poder es lo que nos da a nosotros el empuje necesario, porque no es cualquiera, es Él. El significado de esta palabra es un significado profundo, es un significado que a veces no se logra descubrir y describir tan solo con leer. Se me ha dado toda autoridad. La palabra autoridad es una palabra que describe, o también fue traducida como potestad, y es una palabra que describe poder. Es una palabra que significa derecho de actuar. Cuando el Señor está diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, está diciendo: tengo el derecho de actuar. Tengo el potentado. Todo poder se me ha entregado en todo el universo. Tengo ese poder. Tengo los privilegios. Significa también esta palabra: el Señor ha recibido los privilegios. Cuando el Señor dice tengo el poder, Él te está diciendo: tengo la capacidad, estoy facultado para estar contigo. Estoy facultado para ir contigo. Estoy facultado para ayudarte a ti a levantarte y a levantar a otros también. Eso significa la palabra autoridad. Soy el potentado. Tengo el control. Es otra de las significaciones de esta palabra. Tengo el control. Jesucristo representa el control de Dios en medio de la iglesia.
Y ese control, ese poder, ese potentado es lo que necesitas tú y yo para ir y hacer la gran comisión. A veces pensamos que andamos solos. A veces pensamos que estamos haciendo esto en nuestro propio poder o autoridad, pero lo hacemos con la de Él. Y eso increíblemente potencia, multiplica la fe, multiplica la compañía, multiplica los dones, multiplica la fe de tenerlo a Él precisamente. Quiero entonces enfatizar esto: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el Señor. Cuando tú vas y vas creyendo esto y sabes, te das cuenta que vas caminando con Él, nada es imposible para el Señor. Nada, absolutamente nada. Para Él no hay imposibles. Y esto es lo que nosotros debemos creer, decirle amén en medio de la gran comisión. Cuando vamos, cuando hablamos con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, vivir y experimentar su poder. No vas con tu poder, no vas con mi poder. Entonces la visión de la iglesia cambia. La cosmovisión de la iglesia, la visión del mundo, la visión de los que nos rodean cambia. Allí no nos interesa a nosotros ni dónde estemos, ni el gentilicio de la persona, porque nada es imposible para Él. Y si Él va conmigo, ¿quién contra nosotros? Entonces nos cambia el corazón. Esto infinitamente, hermanos, cambia nuestra vida, porque nos ayuda a dejar de mirarnos a nosotros y a dejar de mirar nuestras necesidades y a dejar de mirar lo que yo y empiezo a mirar hacia afuera. Tengo una mirada hacia el exterior, tengo una mirada hacia las personas que están sufriendo. Por eso quise introducir así: ¿cuál fue la virtud de Él que capturó tu corazón? ¿Cuál fue la característica de Él que cautivó tu alma? Porque eso que tú necesitabas, eso es lo que necesita el mundo hoy. Y al recordar, al estudiar que vamos en su poder y autoridad, infinitamente, esto es grandioso. Porque no solamente lo hizo en ti, lo hará en ellos también. No solamente lo hizo en mí, lo hará en ellos también. Hermanos, necesitamos vivir en esta autoridad. Necesitamos vivir en este poder. El quinto aspecto, evidentemente con el que finalizamos esta parte del estudio, es para movilizarnos. Hasta este momento hemos visto la necesidad perentoria de la presencia de Jesús en el ministerio de llevar su palabra, en el ministerio de la gran comisión. Ustedes saben que este ha sido nuestro cuarto valor fundamental: ir y hacer discípulos. Necesitamos la presencia del Señor. Realmente vierto mi corazón delante de la iglesia. Vierto mi corazón delante de ustedes, mis amados, mis amadas. Vamos a ser discípulos en su presencia. Aspecto número 1, para creer, para aumentar nuestra fe. Aspecto número 2, para mostrarnos su compañía, para mostrarnos que Él está con nosotros. Aspecto 3, para escuchar su voz directamente. El aspecto 4, para darnos su autoridad y poder, para mostrarnos su autoridad y poder. Y el último aspecto es que cuando estás en su presencia, te mueves. Necesitas moverte. No puedes estar quieto. No puedes estar quieto. Necesitas moverte en función de los perdidos. Es que en este aspecto pudiera decir: somos como aquel niñito travieso. ¿Recuerda aquel niñito travieso? Seguramente usted habrá conocido a algún niñito travieso.
y si no, pronto lo conocerá. Y aquel niñito travieso que estaba corriendo de un lado al otro en el templo y se movía y venía y gritaba y hablaba y brincaba, y entonces el papá se ha cansado y le ha dicho: te sientas y te quedas tranquilo en esa silla. Y el niñito se ha quedado allí sentado en la silla. Pero el niñito, muy astuto, decía: estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy brincando. Y así es, hermanos. Pudiéramos decir que de alguna manera nosotros, aunque no somos niñitos traviesos, aunque estemos quietos, por dentro estamos pensando en el que necesita a Cristo Jesús, el que tiene su presencia, el que se mueve en su autoridad, el que cree en el Señor, el que cree en el llamado del Señor, está siempre pendiente de cómo contribuir, de cómo hablarle a otro, de cómo ayudar a otro. Y eso es lo que pretendo describir en el quinto aspecto, para movilizarnos. En el versículo 18 y 19, luego que Él ha dado autoridad, que Él se ha acercado, que Él ha hablado, dice: por tanto vayan. Por tanto vayan. Por lo consiguiente, por tanto significa por lo consiguiente, vayan, muévanse. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por lo consiguiente, de hecho, vayan. El que tiene toda la autoridad nos envía y va con nosotros. Es como un motor dentro de nosotros. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, moviéndose dentro de nosotros, moviéndose dentro de ti. Como dije, ese por tanto indica de esta manera, de esta forma, pensando en esto, teniendo claro esto. Vayan implica moverse. Implica moverse. Vamos con su autoridad, vamos en su nombre. Predicamos en representación de Él. Predicamos en representación del Señor. Recuerdo la primera introducción al primer mensaje que tenía que ver con ir y hacer discípulos, y les decía que una de las frases, una de como 4 o 5, es la frase paulina, es la frase del apóstol Pablo, quien nos describe en esta posición como embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Predicamos en representación de Él. Somos embajadores de Cristo. Y cuando lees ese pasaje, el apóstol Pablo dice: os rogamos, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Y cuando tú vas, cuando tú te mueves, te movilizas en este sentido, y tú le hablas a las personas así. Miren, hay personas que están esperando realmente este mover de nosotros como iglesia. Están esperando realmente este mover de nosotros como congregación. Recuerdo claramente, hace poco menos de 2 años, cuando en una intensa etapa de oración le pedí al Señor si Él quería dirigirme hasta este país o me debía quedar en algún otro país de Sudamérica. Y en ese tiempo tuve a un mentor y a un amigo, pastor también, de amplia trayectoria. Y él me decía:
abiertamente, creo que vas al lugar equivocado. Porque él sabía que yo venía a este sitio, a esta ciudad, sin tener absolutamente nada, pero lo tenía todo, como dice el apóstol Pablo. Y él decía, vas al sitio equivocado. No pensaba que Denver, Colorado, fuera el sitio adecuado. Sin embargo, en la conversación con él, también Dios me habló. Y me habló de dos formas. Una no vale la pena ahorita, pero fue muy edificante para mí. Doy gracias al Señor por esa conversación. La segunda parte es la parte que también fue edificante, de hecho, y fue la parte de entender que si el Señor nos estaba trayendo a mí, a mi esposa y a mi hija a un lugar, era este lugar. Aunque yo escuchaba con estos oídos que no era, pero Dios nos estaba literalmente movilizando acá y yo no les conocía a ustedes. Pero Dios nos movilizó acá precisamente para eso. Ahora, a pesar de que escuches voces humanas que te digan no, tú escuchas la voz de Dios, porque cuando lo tienes a Él en tu corazón, dirigiendo tu vida, hermano, Él tiene el control de tu vida. Y Él te dirige, Él te lleva, y cuando vas con Él, cuando vas con su autoridad, no te detengas, porque Dios tiene bendiciones para ti. No significa que puede ser fácil o que va a ser fácil. No significa que todo va a ser color de rosa. No significa que todos los semáforos estarán en verde. Pero sí significa que Él te está moviendo. Ese misionero extraordinario, Hudson Taylor, decía, sea el hombre de Dios en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Se trata de Dios. Vivir movilizados, motivados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vivimos. Casi nada. Casi nada. Vivimos en el poder del Señor y en la movilización del Señor. Entonces Él te dirige. Mis amados hermanos, Él nos ha dirigido aquí. Y lo mejor de todo, buscando su voluntad, Él te ha dirigido acá. Y nosotros entonces estamos juntos en esta movilización. ¿Cuál es la intención? Llevar a cabo la gran comisión. Pero sin la presencia de Él estamos perdidos. Sin la dirección de Él estamos lanzando flechas. Y podemos lanzar flechas a diestra y a siniestra. Podemos lanzar flechas de un lado a otro y a lo mejor alguna de esas flechas logre dar en el blanco. Pero cuando vamos movidos por Él, cuando vamos dirigidos por Él, hermano, hermana, usted está en el camino de la victoria. Usted está en el camino de la satisfacción, de agradar a su Señor porque lo obedeces a Él. No elucubrando, no tratando de adivinar lo que Él quiere para tu vida, sino que tú sabes que estás en el centro de su voluntad. A ese tipo de movilización es a la que me refiero. Es impresionante, hermanos, cómo en este particular uno puede ver la dirección del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Cómo el Espíritu Santo le decía, no te muevas hacia esa zona, muévete hacia esta zona. Y eso es lo que nosotros estamos deseando aquí. Amados, ¿a dónde el Señor quiere que vayamos? ¿A dónde el Señor quiere que vayamos?
¿A dónde Él quiere llevarnos? ¿Qué familia? ¿Qué persona? ¿Qué enfermo? ¿Qué hombre o mujer que necesita de la aceptación de Él? ¿A dónde? En este vivir con el Señor, en esta experiencia, ¿a dónde te está dirigiendo? ¿Quién? ¿Cuál es esa persona? ¿A dónde te está llevando? ¿Hay alguien que viene a tu mente ahora, en este instante? ¿A dónde? ¿A quién? Definitivamente Él preparará para nosotros citas divinas. ¿A dónde nos está llevando? Estemos pendientes de esto. Iglesia del Señor, hoy les motivo en cada segundo, en cada minuto de esta mañana, a buscar su presencia. Necesitamos asegurarnos que no estamos solos. Les animo, les motivo, busquen su presencia. Hoy más que nunca necesitamos escuchar su voz. Hoy más que nunca necesitamos retomar ese llamado. Te he dado vida para que lleves vida. Te he dado vida para que lleves vida. Estoy contigo para que me lleves a esos que me necesitan. Realmente, esa frase no está en mis notas. No había pasado por mi mente. Pero quiero repetirla una vez más. No sé por qué o no sé para quién, pero sí la voy a repetir. Te he dado vida para que des vida. Te he dado vida para que lleves vida. Si hay algún pensamiento que está pasando por tu corazón que no tenga que ver con la vida, ese pensamiento no es de Dios. Déjame decirte, ese pensamiento es del enemigo de Dios. El Señor nos ha llamado, nos ha llamado a tener la bendición de la vida para que tú des vida. No te dejes engañar. Por nadie ni por nada tienes vida. Y es una vida abundante en Él. Por favor, da esa vida. Vive esa vida. Entonces, la presencia del Señor es necesaria para escuchar su voz, para experimentar su poder y para movilizarnos a alcanzar los desafíos que tenemos. Cuando veo la Gran Comisión y Él nos dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En eso nosotros basamos nuestra esperanza. Que el Señor sea propicio a ti en cuanto a buscar la vida y la esperanza que es su presencia. Su presencia. Vive en su presencia. Te llama a estar en su presencia. Te llama a estar delante de Él. No perdamos la oportunidad de hacerlo. No perdamos la oportunidad de permanecer delante de Él, en su presencia. Ninguna otra cosa vale más en la vida que su presencia. Hace 3 días atrás estaba leyendo uno de los salmos
80 y tantos, Salmo 80 y tanto. Y él dice, el escritor dice, mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tu presencia. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Oh, que el Señor nos permita a nosotros estar en su presencia cada día de nuestras vidas. Ahí está la esencia de la vida. Ahí está la esencia de lo que necesitamos. Y de lo demás Él se encargará. De lo demás Él se encargará.